Déjeme enlazarme en estos momentos con el doctor Jesús López Almejo, investigador especialista en relaciones internacionales, tu profe de relaciones internacionales. Profe, te mando un abrazo, buenas noches, gracias por tu paciencia. Hola, querido Vicente, muy buenas noches. Pues contento de estar nuevamente en Sin Censura, listo para lo que tengamos que analizar, Vicente. Pues bueno, vamos a lo que te truje, Chencha. La agencia de noticias británica Reuters filtra que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a felicitar a Joe Biden finalmente la próxima semana después de que se haga oficial lo que se tenga que hacer oficial, profe. Oye, Vicente, aquí lo que es interesante es cómo se le ha dado difusión a la nota, como si fuera un secreto y como si Reuters hubiera hecho un trabajo de investigación que fuera pues una investigación periodista de calidad, algo que estaba ahí en los secretos del Palacio Nacional, cuando en realidad pues el mismo presidente lo anunció de manera contundente, brevemente pero muy contundente, que él se esperaría a emitir una opinión al respecto una vez que las autoridades electorales de Estados Unidos, a su vez, dieran por concluido el proceso electoral. Entonces, me parece que esto que Reuters publica no es necesariamente una sorpresa y mucho menos fue resultado de una investigación periodística. Me parece que ya incluso el mismo trato de filtra Reuters es como si fuera un secreto de Estado, pues que nadie sabía, cuando en realidad pues es una nota que ya todo el mundo estábamos como consciente de esto. Oye, profe, pues estaremos al pendiente también de las reacciones ante esto, aunque ya la oposición, hasta por lo filtrado a Reuters, ya se está quejando. Pero bueno, vamos a esta nota también que es importante, profe. Estados Unidos advirtió a México sobre el riesgo de funcionarios corruptos en Iniciativa Mérida. El Archivo de Seguridad Nacional, institución no gubernamental fundada por periodistas en Estados Unidos y con sede en la Universidad de Washington, revela que desde el 2007, que se anunció la iniciativa Mérida, que entró en vigor un año después, el gobierno de Estados Unidos advirtió que un elemento clave para su éxito era tener funcionarios e instituciones confiables en México con la finalidad de poder combatir el narcotráfico y el crimen organizado con eficacia. No obstante, en un reporte titulado Acusaciones en Estados Unidos ponen el foco en la corrupción en México, señala que dos dichos de funcionarios que eran considerados clave enfrentan juicio en suelo estadounidense por corrupción ligada al narcotráfico. Además, presenta una serie de documentos diplomáticos obtenidos gracias al Acta de Libertad de Información que revelan cuánto ha dependido Estados Unidos de algunos funcionarios para implementar la iniciativa Mérida y cómo estos parecen no solo haber acumulado millones de dólares en sobornos, sino también filtrado información muy sensible de inteligencia a los mismos cárteles de la droga que se supone debían combatir. O sea, en otros sexenios, la impunidad, la corrupción y lo peor, la simulación, profe. Pues mira, Vicente, yo tengo un par de reflexiones al respecto. La primera tiene que ver con lo que ya decía Andrés Manuel López Obrador, candidato en campaña electoral en el año 2017 y que también lo había dicho para la elección del año 2012, que los narcos eran niños de pecho en comparación con los delincuentes de cuello blanco. Y esto lo reiteraba muy a menudo, diciendo que prácticamente la delincuencia más organizada que le hacía el mayor daño posible a la patria, la que generaba la violencia estructural, la que generaba la corrupción estructural, justamente es la que estaba en los altos niveles de la burocracia, en los altos niveles de la política. Y en la medida, Vicente, que se va sabiendo, por ejemplo, de este empresario del norte, Ancira, de Altos Hornos, en la medida que Lozoya, Emilio Lozoya, en las declaraciones que ahí sí se filtraron, fue destapando esta cloaca que pues obviamente inmiscuía a Enrique Peña Nieto y a otros funcionarios de alto nivel, pues nos damos cuenta de que va de la mano ahora con este documento que acabas de hacernos favor de leer y que solamente abona a una hipótesis que ya se ha venido trabajando desde hace por lo menos un par de décadas,
en donde sí nos queda claro que si bien es cierto que los narcos son peligrosos en este país, que si bien es cierto que el tráfico de drogas es un problema de muchas cabezas que hay que resolver porque desangra este país, pues también es cierto que el narco, más que ser una causa, es una consecuencia del trabajo que dejaron de hacer pues los gobiernos neoliberales, Vicente, porque esto además parece un cliché y en los medios chayoteros hasta se burlan de las personas que nos referimos a los gobiernos neoliberales de esta manera, pero son los que realmente fueron con las reformas privatizadoras, con las reformas estructurales que provenían como consejos del consenso de Washington allá por 1990 y estas recetas fiscales, estas recetas de inversión extranjera, estas recetas de impulsar el tema comercial para tener macrofinanzas sanas, terminaron por generar, Vicente, desigualdades estructurales que hicieron que la cantidad de millones de pobres que fueron emanando como consecuencia de esas condiciones de desigualdad estructural, pues encontraran refugio en las células distintas del crimen organizado, de las cuales pues el narcotráfico es una, que es una vena muy importante, digamos ahora la más compleja, pero es una de las diferentes organizaciones criminales que hay en este país. En ese sentido, en ese orden de ideas, me parece que esa sería la primera reflexión. Es decir, se está abonando a una hipótesis que ya se tenía trabajada y es sobre justamente la que se ha enfocado el gobierno de esta administración, que ya lleva 2 años y que obviamente, aunque no se va a terminar, digamos, de limpiar pronto, ya se va encaminando hacia ese rubro. La segunda reflexión es la hipocresía de los diferentes gobiernos de Estados Unidos, de las diferentes administraciones, de los diferentes funcionarios de alto nivel y de las distintas agencias estadounidenses, Vicente, que no solamente ven el tema como un asunto puramente de seguridad para Estados Unidos. Si te fijas, México no les importa. De acuerdo a lo que dice este documento, les preocupa lo que los grupos del crimen organizado, al amparo de funcionarios corruptos de alto nivel del gobierno mexicano, puedan hacer desde México en contra de Estados Unidos. No les importa lo que hagan en contra de México. Y al mismo tiempo me genera cierta angustia, pero también cierta molestia, la manera en la que estigmatizan a un país como México, como si no hubiera pares en Estados Unidos que no solamente impulsan a los grupos criminales en México, sino que además los incentivan y además les generan también los insumos necesarios para consolidar la práctica de enviar droga, por ejemplo, hacia Estados Unidos. Si te fijas en este documento, no se reconoce, uno, corrupción al interior de las agencias de Estados Unidos, dos, no se reconoce la más mínima preocupación por lo que pase en México con estos grupos criminales, que finalmente, querido Vicente, en un fenómeno transnacional como es el tráfico de drogas, pues tan vinculado está un país como otro en el nivel de gobierno a gobierno, como tan vinculado está un país con el otro en el nivel de los proveedores y de los consumidores. Si nos ponemos a pensar este tema de manera estructural, pues Estados Unidos es una gran nariz, Vicente, que de acuerdo a los mismos datos que otras agencias proveen, sobre todo en materia de salud, nos hablan de que las adicciones en Estados Unidos hace que la sociedad estadounidense gaste al año alrededor de unos 150 millones de dólares en consumo de drogas, de estupefacientes de toda índole. Obviamente la marihuana es, digamos, el producto más demandado. Ahora que ha empezado un proceso de despenalización, parece ser que vienen otros rubros como la cocaína y bueno, pues ya no hablemos de la heroína y de algunas otras drogas que ya no quiero mencionar para no hacer apología de las mismas, pero sí, Vicente, por ejemplo, el fentanilo, que se está convirtiendo en un fenómeno que está además asesinando, matando, acabando con la vida de muchos ciudadanos estadounidenses. Quiero pues comentar esto. No sería posible el surgimiento de tantos grupos del crimen organizado autoproponiéndose y fungiendo como proveedores si desde Estados Unidos no hubiera esta demanda gigantesca que tenemos y que además pues ya hay clientes cautivos de los grupos criminales en México que demandan grandes cantidades de droga y que obviamente pues incentivan el negocio. Ahora, me llama mucho la atención cómo las agencias
de seguridad en Estados Unidos, pues contribuyen a estigmatizar a los funcionarios mexicanos. Y yo con esto no estoy haciendo una defensa de los funcionarios mexicanos corruptos, como parece que lo está haciendo el gobierno de López Obrador del general Cienfuegos. No estoy haciendo apología de la defensa nacionalista falaz de decir, no, es que en México no hay funcionarios corruptos, para nada, porque bueno, ahí está el mismo Genaro García Luna, el mismo general Cienfuegos y tantos otros que una vez que terminaron su administración en México, pues se fueron a Estados Unidos y algunos ya están llevando a cabo, están enfrentándose a la justicia allá. No por lo que hayan hecho en México, sino por lo que hicieron en México que les afectó a los estadounidenses. Pero me llama poderosamente la atención, querido Vicente, cómo estas agencias en sus relatos, en sus cables, contribuyen a estigmatizar a los políticos, a los funcionarios de alto nivel de América Latina, sin asumir la más mínima responsabilidad. Uno, por la corrupción que puede haber también al interior de sus filas, la DEA, la misma CIA, que no es un secreto, pues, o es un secreto a voces, que tienen bastantes funcionarios corruptos que no solamente se han prestado a corromperse, sino que además también son elementos corruptores de funcionarios mexicanos. Y dos, Vicente, este puritanismo, pues medio hipócrita, que hace ver a los latinoamericanos como los causantes de los males de Estados Unidos, como los que llevan prácticas que afectan a Estados Unidos, como si la práctica de demandar a raudales estos diferentes drogas, pues no generar estas condiciones para que desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, pasando por Centroamérica y México, se generaran quienes quieren ser los proveedores de estas mismas drogas demandadas en Estados Unidos. Así que Claro. el tema es complejo, Vicente, pero me parece que no están, ni siquiera a partir de este plan Mérida, no están tratando de combatir las cuestiones estructurales, sino más bien las cuestiones coyunturales. Y esto me preocupa, querido Vicente, porque en realidad es una pugna dentro de Estados Unidos por ver cuáles agencias obtienen los mayores presupuestos para combatir ciertos fenómenos. En la medida que el fenómeno exista, estas agencias, al ostentarse como las principales elementos para combatir estas prácticas delincuenciales, pues obviamente también aseguran un mayor presupuesto, aseguran mayor equipamiento, aseguran una mayor presencia y una mayor influencia en este conjunto o entre este conjunto de agencias del gobierno de Estados Unidos. Así que por esta razón, pues no les interesa un combate estructural, sino más bien coyuntural contra estos fenómenos, Vicente. Déjame cerrar preguntándote tu opinión acerca de esta conferencia mundial sobre la libertad de prensa que se lleva a cabo hoy y mañana, en donde se debatirá sobre soluciones que permitan responder a los desafíos más imperiosos a los que se enfrenta la prensa. ¿No termina siendo un evento de esta magnitud hasta elitista? Con mucho respeto lo digo, qué bueno que se hace, qué bueno que se organiza. Y lo menciono porque obviamente rostros como el de Cristina Mampur y obviamente Carmen Aristegui son importantes. Ojalá que también se tome en cuenta a los reporteros de a pie, que son los que están con el Jesús en la boca y son los verdaderos héroes y heroínas, con mucho respeto para Mampur y para Aristegui. Ahí tenemos el caso de Javier Valdés, que en paz descanse, fue asesinado en Culiacán, el caso de Miroslava Bridge, el caso de Regina en Veracruz. Por eso te pregunto tu opinión, profe, para cerrar. Pues mira, sí, efectivamente, Vicente, por un lado me parece que sí es muy importante que se hagan eventos para recordar cuál es la importancia de tener países con libertades, en donde la libertad de expresión y la libertad de prensa pueda ser garantizada. Pero también me parece que toda libertad también conlleva una responsabilidad. Y de pronto me parece que los medios de comunicación sirven más a la libertad de prensa que les dan sus propios dueños que la libertad de expresión o la libertad de prensa que aparentan o que pretenden incluso de promover en las legislaciones de los diferentes países. Me viene mucho a la mente esto que decía el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en donde advertía, Vicente, que
los poderes económicos, los poderes financieros, los poderes comerciales, los poderes fácticos, pues, creaban a sus propios medios a través de corporativos para hacer propaganda de, pues, sus propios intereses, para influir en la agenda, para presionar a los poderes de la Unión, al poder legislativo cuando hace leyes, al poder judicial cuando tiene que ejecutar alguna resolución, al mismo poder ejecutivo, para posicionar e influir en la agenda de los distintos países y para posicionar las ideas que les interesaban. Y justamente una manera de evitar las resistencias era tratando de darle legitimidad con un principio que sonara bonito, que sonara también racional y que en un contexto democrático pues sonara incluso coherente. En ese orden de ideas, me parece que cuando se habla y se insiste tanto, mira, por ejemplo, en México, la prensa chayotera, que no deja de hablar una y otra vez de la libertad de expresión, que no deja hablar una y otra vez del derecho que tienen ellos a hacer sátira política, a burlarse, de que incluso cuando mienten arbitrariamente, mienten descaradamente, no se disculpan porque dicen que su libertad de expresión se los permite, que se pueden burlar y pueden hablar mal de quien quieran, como si esto los facultara o los habilitara para poder mentir, para poder calumniar y para poder distorsionar la realidad, que justamente, pues, espacios como Sin Censura se han tenido que, pues, convertir en los que regulan, digamos, la prensa se regula con la prensa, en los que generan el equilibrio mediático de consorcios poderosísimos, Vicente, que son capaces de posicionar a figuras nefastas como grandes héroes de la política nacional y a buenos e importantes funcionarios de la política como terribles canallas con cualquier campaña de propagandista en su contra si promueven estos funcionarios políticas públicas centradas en la sociedad. Y además, Vicente, que se disfrazan de democráticos. Cuando hemos visto que, por ejemplo, incluso el mismo Carlos Loret de Mola, el mismo Joaquín López Dóriga, que se autoproclamaban como defensores de la libertad de prensa, hicieran una crítica a sus jefes, ¿no? A Emilio Azcárraga Gallán, cuando hemos visto que hablaran desde adentro, que criticaran violación de derechos laborales, y un sinfín de agravantes que pues que se dan día a día, pero que parece que al interior de no pasará nada, solamente afuera. Entonces ahí te digo, me viene mucho a la mente esto que decía Rafael Correa, es decir, tener cuidado con el tema de libertad de prensa porque parece que lo que estas grandes corporaciones de los medios de comunicación en realidad impulsan es la propaganda, la consolidación de la maquinaria propagandista que les permita a los dueños del capital, que son dueños de estos medios, posicionar su agenda y promover sus propios intereses y de paso, querido Vicente, llevarse carretonadas importantísimas de dinero en los procesos electorales, porque como sabemos, pues buena parte de los ingresos que adquieren los adquieren justamente por contratos de candidatos de diferentes niveles a diferentes cargos de elección popular para que les lleven adelante y a cabo sus campañas. Así que, híjole, yo sí soy un convencido de las libertades en la democracia, pero también soy un convencido de que debe haber cierta responsabilidad para que haya equilibrios, sobre todo con esta advertencia, Vicente. Profe, como siempre es un deleite escuchar tu análisis, tus opiniones, tus comentarios. Cerremos, como siempre, invitando a la gente para que siga engrosando las filas de tu profe de RI. Muchas gracias, querido Vicente. Pues quiero invitar a todo el público de Sin Censura a que se suscriban en el canal de tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales. Ahí impartimos sesiones gratuitas de relaciones internacionales, de geopolítica, de los escenarios regionales del Medio Oriente, América del Norte, América Latina, y lo hacemos con la finalidad, Vicente, de socializar el conocimiento, de que el único requisito para que la gente tenga herramientas de análisis sea que quieran tenerlas, no tienen que pagar ningún 5, son completamente gratis. En la descripción de cada video les dejamos la lectura en PDF para que la gente complemente la exposición oral, como lo hacemos en la universidad, con una lectura deliciosa que puedan pues irles dando herramientas, porque además lo hacemos, Vicente, en un lenguaje sencillo para que la gente pues se enamore y se interese en los temas de relaciones internacionales.
Pues me da mucho gusto, profe, que nos acompañes. Te mando un abrazo, que descanses. Buenas noches. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Y déjeme